a, a las explicaciones que estamos dando del Evangelio según San Mateo. Hoy vamos a concluir con ello. Y también vamos a dar a conocer algunos conceptos que debemos de resumir después de haber estudiado todo el libro, todo el Evangelio según San Mateo. Obviamente en comparación con el que ya habíamos estudiado previamente, que es el Evangelio de Marcos. Y a partir del capítulo 26 de este Evangelio según San Mateo, se dice: cuando acabó Jesús todos estos discursos, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días es Pesaj o Pascua, y el Hijo del Hombre va a ser entregado para ser crucificado. Entonces los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el palacio del sumo sacerdote llamado Caifás, y se pusieron de acuerdo para prender a Jesús con engaño y matarlo. Comentaban, sin embargo, durante la fiesta no, para que no haya una algarada entre la gente. Bueno, como ya les había dado a conocer, que el Evangelio de según San Mateo lo íbamos a analizar en aquellos detalles que tuvieran una diferencia con respecto de Marcos. Y eso es lo que hemos estado haciendo. Hemos hecho énfasis en algunos conceptos que hemos retomado, si lo considero que había que aclarar algunos detalles. Aquí precisamente debemos entender que el Evangelio según San Mateo, al escribirse años más tarde del Evangelio según San Marcos, y que objetivamente el Evangelio según San Marcos pues buscaba que se pudiera comprender, se pudiera memorizar cuáles habían sido los hechos de Jesús durante su ministerio. Así, de forma rápida, de forma escueta, precisamente a fin de no olvidar la figura de Jesús. Y por eso es que se escribe rápido, o sea, unos años más tarde a la muerte de Jesús. Ya el Evangelio de Mateo se va a escribir posterior a Marcos, unos 10, 15 años más tarde, por lo que su contenido ya va a gozar de conceptos ya más investigados y más comprendidos de parte de Mateo con respecto de lo que se expone en el Evangelio según San Marcos. Esto es para que podamos entender, esto lo digo para que se den cuenta que es una evolución lo que va ocurriendo en la figura de Jesús. O sea, hay un Jesús histórico, que es el que se encarga Marcos de dar a conocer de primera mano, sin muchos conceptos teológicos. Pero ya Mateo, al haber pasado todos estos años, al haber estudiado de mejor manera los acontecimientos con respecto de Jesús y esta tradición oral de recordar las palabras de Jesús y buscar comprenderlas en un sentido más teológico, obviamente esto desarrolló mayores conceptos y que eran necesarios que pudieran ser plasmados, por lo que les estoy diciendo. Entonces, que no es de primera mano lo que recibe ninguno de los autores en los escritos del Nuevo Testamento, sino es previa evaluación y meditación de los conceptos recibidos, de los conceptos revisados, porque obviamente en ese tiempo todo se manejaba de forma oral. O sea, los escritos de Jesús se van a escribir 30 años más tarde a la existencia de Jesús o a la vida de Jesús. Por lo tanto, todo es una revisión oral y es cotejar esa tradición oral vivida con Jesús y con los conceptos del Tanaj, con los conceptos de la Torá.
Y esto es precisamente lo que enriquece este Evangelio según San Mateo. No debemos olvidar que eso ocurre en este escrito. Y, y aquí ahora otra de las cosas que debemos entender precisamente es que la misión de Jesús consistía en un ministerio de vida. Mire, el Melech HaMashiach, o sea, el Mesías de Israel, el cual se encuentra aludido en la Torá desde el propio libro de Bereshit, cuando se dice que la simiente nacerá una simiente de la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente. Esto como resultado del castigo recibido por haber comido del fruto prohibido. En el huerto, en Gan Edén, habían dos árboles, que es el árbol, bueno, había muchos árboles, por supuesto, es Gan Edén, pero se centra el texto en el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando el hombre prueba y disfruta del fruto del conocimiento, es decir, se abre al conocimiento del bien y del mal, por lo tanto, todas las decisiones de la naturaleza humana, o sea, este texto está describiendo la naturaleza humana. Entonces, en este momento, todas las decisiones de cualquier individuo, de cualquier persona, van a pasar desde este razonamiento del bien y del mal, de este conocimiento del bien y del mal, y Hashem los separa del árbol de la vida, es decir, que no tienen acceso a la vida, tienen más bien acceso al juicio, o sea, se nubla del ser humano en la vida, el privilegio de la vida, y se da prioridad a la justicia, o sea, este conocimiento del bien y del mal, a esta prioridad del juicio por encima de la misericordia que es equiparable a la vida en estos conceptos del juicio, que es de lo que quiero hablar. Entonces, Jesús, cuando Mateo relata que va al Jardín con Juan el Bautista, él recibe el Espíritu y él es movido hacia el desierto. A partir de ese momento, Jesús recibe precisamente esa capacidad, esa habilidad de conectarse con la vida, no con el juicio. Y, y Juan precisamente lo resalta, o sea, todo esto lo va a escribir Mateo, les digo, una vez que Mateo ha revisado y meditado todas estas cosas. Juan lo resalta porque dice que ¿por qué viene a él a bautizarse, dado que más bien Juan el Bautista debería ser bautizado por él, porque él bautiza con espíritu? Entonces, el concepto de lo que aquí está hablando es que el desarrollo y comprensión de Jesús es más elevado que incluso un profeta, como era reconocido Juan el Bautista en ese momento. Así que se va descubriendo a través de toda la narrativa del Evangelio de Mateo que Jesús ha comprendido la revelación de la vida, de la misericordia. Por eso es que se acerca a los necesitados y les ofrece vida. Incluso cuando hay necesidad y hambre, es Él el que se encarga de sostener y alimentar a los hambrientos, cura a los enfermos, llega a resucitar a los muertos,
Por lo tanto, Él está conectado con la vida. Y tal vez para nosotros, no tal vez, es seguro, que no podamos realizar las obras que Jesús llevó a cabo porque nos falta esa conexión. O sea, estamos más ensimismados en este concepto del bien y el mal y de provocar y hacer juicios en la tierra. Eso es lo que más eh, no, nos es más relevante. O sea, no podemos evitarlo, es parte de la naturaleza humana. Y por eso Jesús constantemente critica a estos movimientos o al movimiento religioso, porque en lugar de mostrar vida, es decir, mostrar humanidad, mostrar misericordia para con todos, más bien ejecutan juicios. O sea, desprecian a los pecadores, no apoyan a los pobres, y, y si alguno no está de acuerdo con sus conceptos religiosos, pues entonces lo descartan o más todavía, lo llevan a un castigo brutal. Y se ve en muchos episodios. Incluso cuando el propio Jesús ha producido el bien en Israel, ellos mismos se encargan de opacar y de castigar incluso a aquellos que han recibido el bien de parte de Jesús. O sea, son conceptos y mira diferentes. Uno mira la vida, Jesús, y otros miran el juicio. Y Jesús se va a enfrentar a esto constantemente. Precisamente lo que se conoce como el Sermón del Monte o la montaña va a hablar acerca de esa extensiva misericordia para con todos los demás. Pero sostener estos conceptos no es lo mismo que solo decirlos. Jesús se iba a enfrentar y llevó toda su vida a defender esos conceptos, produciendo el bien, sirviendo a los demás y resistiendo a aquellos que se oponían a esa forma de vida, a esos conceptos de Jesús. Y definitivamente eso es lo que lo llevó a la muerte, a Jesús. Finalmente Jesús va a perder la vida porque estos dos sectores, estas dos instituciones que se resistieron al principio de vida que estaba mostrando Jesús, son los que lo llevan a la muerte. Y esto es algo que van a enfrentar todas aquellas personas que empezamos a abrir los ojos para conducirnos de modo tal que seamos misericordiosos y que extendamos la vida a todos los demás, que nosotros sirvamos a los demás. Y es que los líderes religiosos, en lugar de aplicar justicia real, equivocaban el camino, porque esto es lo que ocurre cuando se juzga de acuerdo al conocimiento del bien y el mal. O sea, diriges tu vida solo pensando esto es bueno y esto es malo, que de origen es de la naturaleza humana. Pero es justamente el reto que Hashem lanza a la humanidad, que sea capaz de trascender a las inclinaciones de su naturaleza. Y esto es lo que Jesús mostró. Dice, a través de que Jesús recibe el Espíritu, puede trascender ese plano materialista en el que solo juzgamos la vida de acuerdo al bien y al mal. Entonces Jesús se va hacia la vida, hacia la misericordia, es decir, probando del fruto del árbol de la vida. Pero
este mundo se rige de acuerdo al fruto del conocimiento del bien y del mal. Sostener el alimento de la vida te va a llevar a enfrentarte ante esta justicia, este modo de ver en este mundo de bien y mal. A pesar de que los primeros que debían comprender que deben dirigir su vida hacia la extensiva misericordia, deberían ser los líderes religiosos y debería ser el Estado, quienes se dicen que van a mostrar la justicia a la humanidad, no lo hacen. Entonces, en lugar de ello, porque precisamente la naturaleza humana no solamente está inclinada hacia el bien y el mal, sino hacia el beneficio propio. Y esto es lo que impide que se haga realmente justicia. Algún interés que es obvio tiene tanto los líderes religiosos como los líderes políticos, porque están buscando el bien propio, que finalmente llevan a la muerte a Jesús. Muerte que sí va a ser, o sea, al final de cuentas, es entendible que sea así porque les perjudica. Está revelando, está poniendo de manifiesto la ineptitud de estas personas. Así que estamos viendo un conflicto, Jesús está revelando un conflicto entre la fe versus los líderes religiosos, o sea, la religión, versus el Estado, versus la justicia del Estado, la justicia humana. Entonces, la persona que vive de acuerdo a la fe se va a encontrar con esa oposición en este mundo, pero debe ser capaz de sostener y de retener esos conceptos aunque le cueste la vida. Esto es finalmente lo que mostró Jesús. Esto es lo que lo lleva hasta la muerte. Y eso es lo que le va a dar pie a los apóstoles para darse cuenta que Él es el Mesías. Una vez que llega al martirio Jesús y es bastante castigado, y aún así no desiste de su fe, demuestra precisamente que está conectado con el cielo. Es parte de la naturaleza humana sentir miedo ante todo el sufrimiento que uno está recibiendo por sostener sus ideales. Pero resistir el miedo, el dolor, definitivamente debe tener una conexión con el cielo que obviamente se puso de manifiesto con todos los milagros que hizo, con todo el bien que produjo para con las personas a las que ayudó. Y lo curioso de todo esto es que incluso estas mismas personas a las que él ayudó en un momento dado, no se menciona en los textos si vinieron o no vinieron para apoyarlo o no. Al final, no hubo alguien a favor de él. Y esto es porque precisamente la manipulación que se produce por estos líderes religiosos y estos líderes del Estado, una vez que
Entre ellos no hay relación buena. Hay relaciones, ya sabemos, ¿no? Estas diplomáticas, sí, pero me volteo y hago otra cosa. O sea, una relación diplomática. Sobre la mesa se habla de un modo, pero se puede actuar de otro fuera de los convenios llevados a cabo. Y se suele tomar partido, ya sea religioso, ya sea del Estado. Dentro del propio Estado hay muchos partidos, dentro de los propios religiosos hay muchos partidos, pero aquí se unen ambos para tomar una decisión. Y eso es algo casi fuera de la naturaleza humana. O sea, aquí estamos hablando de que se pusieron de acuerdo todos para crucificarlo, porque a una sola voz, de acuerdo a los textos, se hizo saber que lo crucificaran, que le quitaran la vida. Y eso, otra vez, es complicado ponerse de acuerdo hasta para hacer el mal. Y allí lo que Mateo está queriendo decir es precisamente que, que irrumpe la voluntad divina para que se cumpla lo que se ha determinado por el cielo. O sea, esto es lo que se vislumbra a través de esto. Por supuesto, esa irrupción no solamente se produjo a nivel mental, a nivel emocional, sino que al ocurrir la muerte de Jesús, en ese momento Mateo menciona que se abren tumbas y, y, y muertos se levantan, o sea, resucitan y caminan entre ellos y conviven con la sociedad por un cierto tiempo, incluso dice sadikim, o sea, justos. Este concepto también nos rebasa, a pesar de que ya conocemos que hay resurrección de muertos, porque los profetas nos lo enseñaron y a través de los textos lo sabemos. Ocurren narrativas de estos milagros dentro de la Torá oral, de la tradición oral que va corriendo desde los días de Esdras a Sofer hasta estos días. El hecho de que Jesús haya levantado de entre los muertos a una niña y a Lázaro, pues es parte del conocimiento acerca de esta realidad, de la resurrección entre los muertos. El problema es para nosotros actual, pues, ¿quién de nosotros ha visto a un muerto resucitar? O sea, parece que esto es muy lejano de nosotros, ¿no? Parece, es una verdad, es muy lejano de nosotros el poder explicar estas cosas. ¿Pero por qué? Porque nosotros juzgamos entre bien y mal. O sea, no podemos trascender a esos conceptos porque juzgamos de acuerdo a bien y mal. Entonces, cuando hacemos esto, hay una espada flamígera que, que evita que nosotros podamos trascender hacia Gan Eden y tomar del fruto del árbol de la vida. Esto significa que estamos impedidos ni para explicar y para difícilmente entender, porque en todo momento hacemos juicio de bien y mal. Solo podríamos hacerlo una vez que trascendiéramos al concepto de la vida. Ahí es donde pudiéramos, no solamente se trata de
de entenderlo y de explicarlo. Tendríamos en ese momento, tendríamos el poder de Dios para poder levantar a alguien entre los muertos y sanar enfermos, tocándolos o sea, trascender. Es una cuestión que nos rebasa, que está fuera de nuestro alcance. Conceptos que se han manejado dentro del judaísmo desde siempre, desde la antigüedad. Y por eso aquellos hombres tenían la eh, autoridad de parte del cielo para interpretar y para explicar muchos conceptos que en la Torah no aparecen expresados abiertamente, como el caso de la resurrección entre los muertos. O sea, la resurrección entre los muertos está aludido el concepto, pero lo tocan hasta los profetas. Hasta entonces se abren estos conceptos a nosotros porque hubo quienes tuvieron ese poder, lo ejercieron y a partir de ahí se puede expresar y entender, pero nosotros esos conceptos nos quedan muy lejos. Ellos, gracias a ese poder, se ganaron el privilegio de redactar documentos que nos son a nosotros autoridad. Y, y efectivamente lo mismo pasa aquí. O sea, estos apóstoles que a la postre van a escribir estos escritos, también pudieron ejecutar milagros. También alcanzaron ese poder, trascendieron. Y por eso tienen la autoridad para estos documentos y estos escritos, que a nosotros nos rebasa. Tendríamos que tener el poder de Dios al grado de ellos, que es lo que estoy diciendo. Tendríamos que poder poner las manos sobre los enfermos y sanarlos, multiplicar los panes para darles alimento a las personas. Démonos cuenta que las autoridades, hoy en día las autoridades religiosas y el Estado exigen bienes materiales para tal vez compartirlos con los demás hoy en día. Aquí estamos hablando de que ellos, los profetas y estos hombres de poder, concedían ese bienestar a los demás. Ese es el poder de Dios, que a nosotros nos rebasa. Nosotros somos gente de a pie. Entonces, debemos mantenernos en esa humildad de que sí tenemos estos textos para poder explicarlos y entenderlos y compartir el conocimiento que tenemos para con los demás en función de que somos iguales todos, porque aquí ninguno ha hecho maravillas por encima de otro. Lo único que queda es esa teoría de ser un líder religioso o un líder del Estado, un líder de gobierno, pero no tenemos el poder de Dios. Y en cambio, mucha gente se siente que puede destrozar los conceptos manejados aquí en el Nuevo Testamento porque no van de acuerdo a su fe. Pero ¿qué fe? Con respecto de la fe que estos hombres tenían y del poder de Dios que ellos sostenían y daban testimonio. Nosotros somos nada en comparación de ellos. Yo, con ese respeto y con esa humildad, es que intento dar a conocer estas ideas de esos grandes hombres que recibieron de parte del cielo ese poder y esa autoridad.
para que se nos revelaran a nosotros conceptos que todavía tenemos velados. Tenemos ahí un chispazo, pero todavía tenemos velados. Es por eso que debemos alcanzar a tener la diferencia en que la persona de Jesús, mostrada en Marcos, es uno que de primera mano nos da conceptos para no olvidarlo. Pero hay una construcción teológica realizada por Mateo, es decir, van avanzando en su proceso de aprendizaje y de conexión con Hashem, que comienzan a tener mejores ideas o comunican de mejor manera la meditación que ellos tienen del aprendizaje recibido. Y nosotros solamente debemos ser oidores de este mensaje, averiguar en él y buscar ese acceso al árbol de la vida, lo mismo que ellos. ¿Por qué? Porque es muy necesario. Hace falta personas que, al grado de entregar su vida en servicio de los demás, al haber alcanzado estos conceptos de vida, porque mucho mal y mucho daño hay en este mundo, así como lo hizo saber Jesús cuando esta mujer derramó ese aceite o perfume caro sobre él, preparándolo para la muerte, diciendo: siempre vamos a tener pobres entre nosotros. Se necesita que seamos personas así entregadas al cielo para poder beneficiar a aquellos que todavía no alcanzan a desarrollarse. Hay gente que está extendiendo la mano para recibir de Dios, pero ya no hay quien posea el poder de Dios real. O sea, solo lo hay en esto, en palabras, en discusiones, en teoría. Líderes religiosos, desde lo que les digo, líderes religiosos que extienden la mano para recibir el bien material del pueblo, que obviamente está en la Torá, pero es el poder de Dios del que yo estoy hablando. Cuando juzgamos de acuerdo a bien y mal, sí nos encerramos en este círculo de la propia Torá, pero el peligro está que cuando nos encerramos en estos conceptos de bien y mal, porque la propia Torá quiere que nosotros podamos estar en un cerco correcto, dada la influencia del bien y el mal en nosotros, el Yetzer Hatov y Yetzer Hará. Entonces nos manda ese cerco porque somos carentes de esa transición hacia la vida, pero el proyecto es que podamos caminar hacia la vida. Es lo que la gente necesita, es lo que Jesús ofreció al grado que entregó su vida por el bien de los demás. No es fácil explicar y entender lo que Jesús dijo, lo que el Nuevo Testamento dice, lo que los profetas dijeron, lo que Moshe dijo, sino hasta que seamos tocados por el poder de Dios. Y esto es a lo que yo los invito, que ese sea nuestro objetivo, trascender este plano y alcanzar el plano de la vida, porque solamente así, lo mismo que Jesús, sostendremos firmemente estos conceptos hasta el final de nuestros días, le podremos ofrecer el bienestar y ayuda necesaria a todos los que nos rodean, y finalmente será una clara evidencia de la manifestación de Dios en esta tierra.
eso cambia la perspectiva que los demás tienen acerca de la divinidad. Revelará la divinidad de un modo genuino y auténtico, necesario. Bueno, por el momento es todo. Nos vemos para la próxima. Con esto hemos acabado el Evangelio según San Mateo. Estaremos comenzando a ocuparnos con el Evangelio de Lucas. Nos vemos para la próxima. Shalom.